En este vídeo vamos a desarrollar la clasificación de los distintos gases combustibles en familias, tal y como lo marca la normativa española. Para ello se utiliza un parámetro llamado índice de Bove. El índice de Bove se define como la relación que existe entre el poder calorífico de un gas por unidad de volumen y la raíz cuadrada de su densidad relativa respecto al aire. Se denomina índice de Bove superior o inferior según se ha referido al poder calorífico superior o al poder calorífico inferior. Representa, por tanto, la energía que un gas combustible puede aportar al ser inyectado a un quemador. Y aunque se considera el índice de Bove como un parámetro clave en la intercambiabilidad de los gases combustibles, debe emplearse junto con otros parámetros complementarios, como por ejemplo el poder calorífico, el contenido total de gases inertes en el combustible y el contenido de hidrocarburos pesados con más de 4 átomos de carbono. Para estudiar la relación del índice de Bove con el funcionamiento de un gas en un quemador, vamos a ver diferentes relaciones entre magnitudes que entran en juego en la combustión de un gas en un quemador. Primero podemos observar cómo la potencia, y por tanto la energía que suministra un quemador, es directamente proporcional al caudal volumétrico de gas que ingresa al quemador, considerando que el diámetro y la presión en el inyector sean constantes. Podemos decir que el índice de Bove representa la energía que un gas suministra a un quemador. Por otro lado, también sabemos que la velocidad de flujo de un gas a través de un orificio dado a presión constante es inversamente proporcional a la densidad relativa del gas. Por tanto, cuanto más denso sea un gas, menor será la velocidad a la que éste circula a través de un orificio. Y por último, cabe señalar que el poder calorífico de un gas es directamente proporcional a su densidad específica. Cuanto mayor sea el índice de Bove, mayor será la energía asociada al flujo de gas que pasa a través de un orificio o inyector de determinado tamaño para alimentar a un quemador. A partir de estas tres relaciones comentadas entre magnitudes, podemos deducir que dado que la energía de un aparato de combustión, el flujo de gas se regula haciendo pasar el gas a través de un orificio, la gran utilidad del uso del índice de Bove consiste en que para cualquier orificio, todos los gases que tengan el mismo índice de Bove van a suministrar la misma cantidad de energía. Es por ello que la utilización del índice de Bove es una buena herramienta para estudiar la intercambiabilidad de gases combustibles para un mismo quemador. La norma UNE 60002 clasifica los gases combustibles en familias, que a su vez divide en grupos, en función del valor del índice de Bove superior, diferenciándolos así en tres familias diferentes. La primera familia se ocupa de los gases manufacturados. Se trata de gases en desuso en el primer mundo. Son combustibles que se fabrican a partir de diferentes compuestos, aire, agua, hidrocarburos y muchos otros, con el fin de dar servicio a un punto determinado, generalmente una ciudad. Existían, por tanto, gran variedad de tipos de gases diferentes de la primera familia, prácticamente uno para cada fábrica considerada. Entre ellos podemos destacar el aire metanado, el aire propanado, el aire butanado, el gas de coque o el gas de agua. Su poder calorífico medio y por tanto su índice de Bove es el más bajo de las tres familias. En el cuadro de la imagen se observan los diferentes grupos de gases dentro de la primera familia y las horquillas de índice de Bove de cada grupo. Dado que en España no existen en la actualidad, pasamos a los gases de la segunda familia, que están constituidos por los llamados gases naturales. El gas natural se forma a partir de la descomposición de restos orgánicos sepultados bajo capas de sedimentos a lo largo de millones de años, en condiciones de temperatura y presión similares a las que dieron origen a la formación del petróleo. Están compuestos por diferentes mezclas de hidrocarburos, teniendo en cuenta que, en todos los casos, el componente principal es el metano, que por lo general supone entre un 80 y un 95% en su composición. Los índices de Bove se reflejan en la tabla de la imagen. El gas natural puede aparecer en un yacimiento en soledad y hablaremos de gas no asociado, o bien disuelto en petróleo y hablaremos de gas asociado. En la imagen se observan diferentes yacimientos de gas natural asociados o no al petróleo. Como puede observarse en la tabla, el gas no asociado es mucho más rico en metano que el no asociado, más de un 95% frente a un máximo de un 80%. Esto hace que las propiedades sean apreciablemente diferentes. Como hemos dicho, el gas natural tiene multitud de composiciones, una para cada yacimiento considerado. En la tabla se observan las diferencias de composición de gases naturales de yacimientos de Noruega en el Mar del Norte, de Argelia y de Libia. Se puede comprobar cómo las variaciones de composición y por tanto de propiedades físico-químicas
son considerables según la procedencia del gas natural. Las principales propiedades físico-químicas del gas natural se pueden ver en la siguiente tabla. En fase gaseosa es menos denso que el aire, lo que, en caso de fuga de un local, facilitará su expulsión al exterior mediante ventilación en zonas altas del local. También podemos ver cómo su densidad es 600 veces mayor en fase líquida que gaseosa. Al ser un gas que no puede ser licuado por presión para su transporte en cisternas y barcos metaneros, y aprovechar esta diferencia de densidades entre líquido y el gas natural se debe licuar por temperatura, siendo tu temperatura de condensación de unos menos 180 grados centígrados, lo que obliga al uso de instalaciones criogénicas para su transporte y almacenamiento en caso de fase líquida. El gas natural se consume tal y como se encuentra en la naturaleza, tanto si se transporta en fase líquida en depósitos o en fase gaseosa por canalización. Desde que se extrae de los yacimientos hasta que llega a los hogares y puntos de consumo, el gas natural no pasa por ningún proceso de transformación, simplemente es filtrado para retirar partículas sólidas en suspensión y sufre variaciones de presión para su transporte en mejores condiciones por canalizaciones. Hay que tener en cuenta también que el gas natural no presenta azufre en su composición, lo que evita productos de combustión contaminantes asociados a este elemento, y que, al ser el hidrocarburo más simple con un único átomo de carbono por molécula, prácticamente no produce partículas sólidas en suspensión en su combustión. Puede decirse que el gas natural es una de las fuentes de energía fósiles más limpia, ya que es la que emite menos gases contaminantes por unidad de energía producida. La tercera familia la componen los gases combustibles con mayor índice de Bove y, por tanto, con mayor poder calorífico. Son los gases licuados del petróleo, que están constituidos por mezclas de propano y butano. Los valores de índice de Bove se observan en la tabla de la imagen. Estos gases se obtienen a partir de la destilación fraccionada del petróleo. Son hidrocarburos, como ya hemos visto en el vídeo relativo a la combustión, con 3 y 4 átomos de carbono por molécula. También se pueden obtener a partir del gas natural al estar presentes en distintos porcentajes en su composición. Tanto el propano como el butano se pueden licuar a temperatura ambiente, aumentando la presión, pudiendo por tanto ser transportados y almacenados en fase líquida a temperatura ambiente. Al hablar de gases licuados del petróleo nos referimos, como hemos indicado, a mezclas de butano y propano en diferentes proporciones, ya que en el proceso de destilación de estos gases es casi imposible obtener butano o propano puro. Siempre aparecerán mezclados con mayor o menor porcentaje de uno de ellos. Es por ello que se comercializan los denominados propanos y butanos comerciales, que son mezclas de ambos con prevalencia de uno de ellos. En la siguiente tabla se observan las diferentes composiciones y características del propano y del butano comercial. Los dos son más densos que el aire, lo que, en caso de fuga de un local, dificulta mucho su retirada al quedar en el suelo formando bolsas. Sus poderes caloríficos son los más altos dentro de los gases utilizados en calefacción y agua caliente sanitaria, y su contenido en azufre es bajo.